Teleimpacto, lo que necesitas saber. Por los Españolistas y Agenda Nacional, tiene como invitado hoy al ambientalista, representante de la Comisión de Medio Ambiente de la Universidad y de la Academia de Ciencias, Luis Carvajal. Parece que esta víctima de ese gran problema que el amigo el diputado Tobías Crespo se ha empeñado en resolver. Vemos que ya se nombró todo el staff del Intran, pero parece ser que con una excepción el Intran es femenino. Bueno, buena suerte. La cabeza es una joven profesional que hace tiempo que tiene una alta posición en el Ministerio de Obras Públicas, viceministro. Ahora ha pasado a dirigir el Intran. Pero el Intran tendrá todos los problemas de este mundo, debido a que en el diseño de la entidad acumularon todos los problemas. Y no es verdad que es posible abordar a la vez todos esos problemas que se dan alrededor del transporte de este país y del desorden mental aquí, que es el peor terreno, o sea, de todas las batallas que están por delante para despejar lo que son esos tapones, que son no el factor, sino es una consecuencia que depende de otros factores de anarquía, que es que si no hay un concepto de orden en el uso de las vías públicas, si no se escogen los medios de transporte, si no se limitan incluso en cuanto a su circulación, no es verdad que se van a eliminar los tapones. Y cada vez que yo veo, por lo menos una o dos veces a la semana, en la prensa, la llegada de un barco, eso no es buena noticia para el problema del tapón. Eso quiere decir que vamos a tener más vehículos que se van a vender y que van a circular de todas maneras. Pero así andamos, haciendo cosas y de buenas intenciones está empedado el camino del infierno, ¿no? No hay nadie que pueda tener mejores intenciones que Tobías Crespo con ese problema que él comenzó a enfocar desde que era director de tránsito terrestre en obras públicas. Pero él enfocó primero el proyecto como un ministerio de transporte y se lo hizo cambiar el ministro de administración, ahora se me escapó su nombre. O sea que lo que estaba bien enfocado, un ministerio de transporte para diseñar los sistemas de transporte, para que no hagamos ese disparate que tenemos ahora a la vista aquí en la capital de la República, que mientras el proyecto de ampliación del metro hacia el este está paralizado, se está terminando un teleférico, que es el medio más inapropiado para mover a la gente del menor poder adquisitivo
que son los que viven en las barriadas de riesgo de la capital de la República, o sea, todas las zonas inundables, etcétera, donde se vive porque no hay más remedio. Bueno, pues la vieja barquita dio paso a la nueva barquita, ahora hay problemas con los que se mudaron y con los que se quedaron. Los que se mudaron los quieren sacar porque no pueden pagar. Pero estamos pensando en seguir con eso cuando ya hemos dicho que eso es una forma de alimentar la migración rural urbana. Es decir, concentrar más miseria y más pobreza y más frustración en las ciudades, en la capital, en Santiago, en los centros urbanos, con todas las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista de la forma en que esos hogares luchan para sobrevivir. De todos modos, nosotros hemos insistido en que debemos irnos preparando para hacer modificaciones a la Constitución de la República y hemos estado alineando voces calificadas para ir cubriendo aspectos que son esenciales para que podamos resolver los problemas que está confrontando este país en su esfuerzo por desarrollarse, que desde luego no ha tenido suerte y difícilmente podrá encaminar ninguna solución si no quitamos las trabas que nos impone la propia Constitución de la República, estableciéndole entonces prioridades al esfuerzo que este país necesita hacer. Pero ya ha llegado nuestro invitado, vamos a darle paso para que nosotros podamos entonces enfocar los titulares de hoy, que tiene que ver, primero vamos a tocar el asunto de hacer de las plantas de Punta Catalina funcionar con basura. Y vamos a ver cuál es la dimensión de ese problema de la basura de por sí, para que entonces veamos cómo nosotros seguimos improvisando y por tanto cometiendo disparates. Vamos a darle bienvenida al amigo Luis Carvajal. Luis. Bien, buenos días, buenos días. Mira, primero que nada quiero reiterarte que de ti esperamos que nos ayudes a enfocar los aspectos sustantivos a modificar en la Constitución de la República para darle el espacio que amerita al desarrollo, preservación y uso racional de los recursos de la nación, el recurso territorial que es lo que tenemos. En fin, colocarlo en el orden adecuado en la introducción de las tareas del desarrollo nacional, porque no podemos pretender desarrollar el país si se nos olvida cómo preservar los recursos que tenemos o darle un uso racional y planificado a esos recursos. Sí, en términos constitucionales hay tres aspectos que son centrales. Primero, la Constitución tiene que frenar la desnacionalización continua del territorio, que se inició con una serie de cambios en las leyes que han permitido que de repente cualquier gente que tenga mucho dinero puede adquirir tanto territorio en República Dominicana que pudiera tener más propiedad del territorio dominicano que el propio Estado. Esa desnacionalización parecía inicialmente casual y dispersa, pero en la medida que ha ido pasando el tiempo nos damos cuenta que cada vez más hay territorio extranjerizado al interior del territorio dominicano, incluso sometido por voluntad directa. Perdóname, ahí había entonces dos componentes. Usted se refería a la extensión de una especie de privatización del territorio. Porque no solo privatización, es la extranjerización del territorio. Digo, si además son extranjeros. Exacto, porque la privatización, la expansión, por ejemplo, de las propiedades de grupos como el Grupo Vicini y de otras grandes familias locales, preocupa y demanda un enfoque, pero nosotros desbloqueamos legalmente la posibilidad
de que incluso países extranjeros se apropiasen de territorio dominicano, porque cuando empresas o entidades que son propiedades de gobiernos extranjeros empiezan a adquirir grandes extensiones de tierra, de alguna manera estamos extranjerizando el territorio, y ese proceso de la desnacionalización del territorio es terrible. Lo que puede implicar para un país eso... Por su efecto en la economía. Sí, y sobre todo por una razón, porque el gobierno dominicano se compromete en un convenio que firma con la Confederación Suiza a reconocer cualquier inversión, a compensarla en caso de que el Estado dominicano la afecte, e incluso a reconocerle los beneficios que ellos declaraban que iban a obtener en caso de que los proyectos que quisiesen desarrollar por cualquier razón de interés nacional fueran limitados. Por lo tanto, es una línea de entrega no solo del territorio, sino de la soberanía alrededor de elementos que son primarios. Porque es una entrega de la soberanía política por vía de la soberanía económica. Sí, es que es la soberanía política la que se limita. La soberanía siempre es un acto político. No importa que se refiera a la economía o a cualquier otro aspecto. Incluso la posibilidad de declarar de interés nacional un territorio para preservar un bien como el agua, y el debate en torno a Loma Miranda lo reflejó. El gobierno se negó a asumir la ley que la declaraba Parque Nacional para no afectar un interés. Pero en la Constitución hay otros dos componentes de altísima peligrosidad. Antes de que tú sigas, a propósito de minería, esto está en la prensa de hoy. El ministro dice, está en fase final la evaluación del proyecto minero esto es el de... De San Juan, es el proyecto Romero, sí, de Plomero. En el marco de la concesión La Escandalosa, que está a la orilla del río San Juan y arriba de la presa de Sabaneta, y que forma parte de todo el complejo de concesiones que están en toda nuestra zona cordillerana y que compromete absolutamente todos. No hay un naciente de agua en República Dominicana que no esté comprometido con la minería, pero eso es una amenaza de otro carácter. Para seguir en la Constitución, hay un aspecto de la Constitución que sujeta el interés colectivo al interés privado. Todas las constituciones del mundo establecen que el derecho el ejercicio de los derechos privados está restringido a que tú no afectes el interés público. En el nuestro te establece que tenemos derecho al ejercicio siempre que no afectemos los intereses privados. Y esa inversión que parecía simplemente casual, pero fue fuertemente defendida por algunos de la gente que trabajó la Constitución. Se advirtió, o sea, no fue que se pasó desapercibida o que fue un error, fue colocada, yo creo que con toda la mala fe del mundo. Si nosotros sujetamos primero la posibilidad de apropiación y privatización y la sacralización de la propiedad extranjerizada en una gran parte, con este derecho que nosotros no podemos afectar, que el colectivo no puede afectar, la sociedad dominicana queda a merced entonces de sus grandes. Entonces no es una casualidad que haya tanto discurso, no solamente desde el punto de vista de lo que ha estado enarbolando el PLD, que es el partido de gobierno, sino los demás partidos, de girar en torno a la inversión extranjera. No, claro que no es casual. Y, o sea, no es malo que yo quiera promover la inversión extranjera. Lo malo es que yo promueva la inversión extranjera sobre estas bases en las que yo entrego la soberanía, desnacionalizo el territorio y termino convirtiendo cualquier inversión. Una premisa de que si yo no lo hago con inversión extranjera, no nos desarrollamos. No, no lo podemos. Eso es lo otro. Solo la inversión extranjera desarrolla, porque de entrada además hemos puesto todas las trabas a un crecimiento nacional auténtico. Pero hay un tercer elemento de gravedad que aparece como si fuese un componente progresista y un elemento de definición al que la gente no le pone mucho caso. Pero cuando se discutía la Constitución, el sector ambiental advirtió mucho que un asunto era llamarle a un factor recursos naturales y hablar de los servicios ambientales y otro de los bienes ambientales. La propia Constitución establece que los bienes son transferibles, son objetos de mercado y son productos de apropiación, pero los servicios ambientales no. El servicio ambiental, por ejemplo, como el que me puede ofrecer el agua, o el aire, o el clima, o el mar, o un río, es de interés difuso. Por lo tanto, no puede haber un interés inmediato que pueda privatizar
el servicio ambiental. La posibilidad de privatizar los servicios ambientales abre la brecha entonces a que servicios como lo que me puede ofrecer el agua sean privatizados. Y yo en el ejercicio de privatizar el acceso al servicio termino apropiándome del bien porque he hecho iguales bien y servicio. Por lo tanto, aunque la Constitución dice en un sitio que el agua no puede ser objeto de propiedad privada, yo abro una brecha constitucional para la privatización y estamos tratando de abrir en las leyes, bueno, está tratando quienes manejan eso en las leyes, la brecha que le permitan aprovechar esa ventana que la Constitución le abrió a la privatización de recursos vitales como el agua. Y yo diría, aunque no sería absurdo pensarlo, como el aire, porque nadie pensaría que el aire se pueda privatizar. Pero igual que yo puedo privatizar el agua o que puedo privatizar un río, podría estar privatizando por esta vía cualquier otro servicio ambiental que provenga de la naturaleza, porque yo lo equiparé a bienes. Esa es una discusión que parece puramente semántica y que a alguna gente le parecía absurda cuando le llevábamos y nos decían que éramos quisquillosos. Y decíamos, muy bien, si el sector ambiental es quisquilloso cuando reclama que esto se aclare muy bien, ¿por qué entonces ustedes no frenan dejan la quisquillosería y asumen esta definición? Pero mira, ese enfoque que tú estás desarrollando, yo espero que los amables televidentes lo sigan, porque este programa pretende, en estos intercambios con nuestros asesores constitucionales, también busca que ustedes entiendan los problemas que tenemos por delante y que tenemos que resolver. Por ejemplo, coge el sector turismo. El sector turismo ha comprometido todos nuestros recursos playeros, porque esa es una característica de la demanda del mercado. Cuando por razones de clima los países fríos se mueven entonces a los países cálidos como el nuestro, a buscar entonces algún tipo de expansión o de cambio a esa condición tan exigente para ellos viviendo en países muy fríos. Entonces viene la temporada generalmente de lo que se llama temporada de invierno, ¿no? Que es la clásica temporada alta para ellos. La alta, sí, de turismo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros le hemos entregado los recursos, el dominio de nuestros recursos playeros, pero se lo hemos entregado a la inversión extranjera. ¿Cuál es el efecto final de eso? Bueno, pues que el recurso que entra en términos económicos a utilizar entonces estas facilidades, hoteles, villas, etcétera, se rebota por ahí mismo de vuelta hacia los dueños de las instalaciones. El turismo pone el ejemplo de lo que veíamos en la brecha que abre la Constitución. Además de este elemento de que nosotros operamos como si fuera una zona franca turística, que viene a buscar la mano de obra barata y una naturaleza que le resultó prácticamente gratuita. Deja una cuanta borona como salario, pero el grueso de la entrada se va hacia otra economía. Simplemente nos utiliza por la mano de obra barata y por la naturaleza hermosa. Pero es en el turismo lo que se usaba de ejemplo para decir, mira, nosotros tenemos el derecho al uso de las playas y es constitucional, pero nosotros no podemos con este derecho afectar la inversión turística, afectar este interés privado. Fíjate un ejemplo claro en el cual hay una interpretación clara de lo que parecía ser una simple palabrita, un simple concepto, como yo sujeto el interés público al derecho privado y no al revés, no el derecho privado al interés y al derecho público. Yo estuve trabajando cuando se iniciaron los primeros estudios aquí para el desarrollo turístico allá por los años 67, 68. Estaban haciendo un levantamiento de los recursos del país. Y viajé a Puerto Rico y noté una cosa interesante, que una tendencia entonces del uso de los recursos playeros de parte de las instalaciones turística es de ponerse en línea de continuidad. Entonces eso le quita al pueblo el acceso a la playa. Pero en Puerto Rico no. Le dejan entradas y le dejan instalaciones comunes. De manera que el pueblo pueda ir cada tantos kilómetros, no recuerdo,
se interrumpe la continuidad, se le da acceso a la playa y se le dejan la posibilidad de algunas instalaciones que son indispensables. O en centros como Río de Janeiro, que es toda una enorme ciudad turística y que la playa el ejemplo de está Puerto Rico, sí, pues lo tenemos porque al está lado. muy cerca. Yo tengo una avenida que me separa de los hoteles y todo el mundo cruza, llega y puede utilizar el mismo sistema de playa. Es la gran discusión que había con Bahía de las Águilas. Mucha gente creía que en Bahía de las Águilas discutíamos simplemente un problema si se desarrollaba o no. La discusión era si se apropiaba de manera privada y se colocaba, se hacía un turismo que me cerrara la posibilidad de acceso a la playa. de acceso general, o yo tenía un turismo en que este seguía siendo un bien común, Claro. donde yo podía, usted quiere invertir, invierta fuera del área y vaya allá, igual que si yo quiero organizar una gira en mi barrio para conseguir para la operación del niño que está enfermo, hago una gira y voy a la misma playa. Estoy utilizando un bien turístico Claro. en una actividad económica válida. Y todo depende de la libertad de acceso que usted le esté dando con el trazado. Y yo estoy manejando un concepto que a mí no me correspondería a mí defender, que es el de libertad de inversión y el manejo no monopólico del territorio, porque el turismo se maneja sobre la base de un manejo monopólico de un bien nacional. Y ahí volvemos entonces, si lo defino así como un bien nacional o si lo veo como un servicio ambiental, como un recurso ambiental, cuya propiedad sigue siendo de interés difusa, gestada por un Estado que es soberano, porque también cuando cedo el manejo del territorio a la propia empresa, también estoy perdiendo soberanía. La reducción de la soberanía del Estado Dominicano ha sido monstruosa en los últimos 30 años. Si pero es que la globalización, los liberales que nos montamos. Sí. Eso nos lleva. Si nosotros cogiéramos y dijéramos que es del tamaño de una pelota de voleibol, nos queda en la costurita. Es lo que le queda al país en términos del ejercicio de su soberanía. Y el blanco principal de la acción política ciudadana ahora tiene que ir dirigida a recuperar esa soberanía. Que cuando nos metemos en una discusión como el de la basura, en realidad el gran problema de la basura es que ni siquiera sobre la basura el Estado tiene soberanía. La privatización de los vertederos en el esquema en que lo ha manejado, el convertirlo en un negocio que rompa la lógica natural de un Estado que tiene que apuntar a la salud pública y a la calidad ambiental como responsabilidad fundamental, tú lo dejas para que sea el interés privado en la soberanía del dinero, en la soberanía del capital, el que opere. A propósito de basura, esto está en la prensa de hoy. Y es una demostración de la forma torpe, y yo no quiero calificarlo más, en que en el Palacio se ha manejado el tema de la basura para ensamblarlo como de último momento en el asunto de Punta Catalina. El resolver el problema de la basura es un señor problema, como es un señor problema el resolver el problema de los tapones, que ya le hemos dicho antes de que llegaran nuestros compañeros, que está muy mal encaminado la forma en que se ha abordado. Entonces ahora lo estamos repitiendo con el asunto de la basura. No, que eso vamos... No, tenemos un señor problema, complicado en el caso del Gran Santo Domingo, porque tuvimos la gran idea, que yo creo que fue una violación a la Constitución, de hacer de la ciudad Santo Domingo compartimientos políticos autónomos, con lo cual se ha segregado de tal manera la capacidad de acción conjunta sobre el todo, que yo no sé cómo es que lo vamos a resolver. Ha encarecido porque ha multiplicado una burocracia inútil. Y ha creado una situación de que el único sitio donde se disponía de la basura, que era Duquesa, ese ayuntamiento había ya dispuesto un contrato, que ahora resulta que es corrupto, porque no aparece por ninguna parte la transacción de los terrenos. Porque el negocio de Duquesa, yo pienso que los televidentes tienen derecho a saberlo, operó en una mafia que no tenía que ver, era una mafia asquerosa y sucia, pero no tenía que ver nada con la basura. Ocurrió en el momento en que el actual presidente buscaba desbloquear en el Congreso la reelección y necesitaba acuerdos políticos. Y en varios lugares del país, parte del pastel que repartió fue repartir los basureros. Todos se hicieron
marzo, mayo del 2014. Entonces esto que estoy viendo aquí, dice incendios en vertederos son alarmas para el reciclaje. Domínguez Brito dice Rafael y Puerto Plata afectan la salud. Medio Ambiente presenta desfiles con material reciclado, etc. Quiere decir que esta cuestión de que yo veo que hay un problema de querer hacer, no, vamos a hacer ahí, entonces hubo un vertedero en Jaina, están protestando la gente de Jaina. No, vamos a hacerlo en Boca Chica, están protestando la gente No, de Boca Chica. lo que pasa es que, veámoslo en el contexto, la solución de los vertederos no puede ser improvisada. ¿Qué pasó en el 2014? Para entender hoy el 2017 y lo que viene y las decisiones, en el 2014 algunos de los principales vertederos, ocurrió con el de San Pedro, ocurrió con el de Boca Chica, ocurrió con el de Duquesa, que es el más visible de todo por la magnitud, los terrenos fueron privatizados, fueron entregados a empresas que luego pasaron a cobrarle a los ayuntamientos. En el caso de Boca Chica, 2 meses y medio de cobro equivalían al pago total del terreno que iba a recibir, que no recibió el ayuntamiento. Fue una operación mafiosa en la cual en los acuerdos interpartidarios y eso se permitió que mafias se apropiaran. Ocurrió con La Cotorra, este es en Miche, ocurrió con La Tumba, que es el de... que es un problema que tenemos por sí, todas partes. ocurrió en Salcedo y ocurrió en Sánchez. En Villa Altagracia el problema también tuvo una naturaleza similar. Por lo tanto, el hecho de que se usara el problema de la basura para resolver un problema politiquero enreda un asunto difícil. Hemos llegado a otro asunto, que es el show que se montó en el Palacio Nacional con Dominicana Limpia, sí, a decir que ya tenemos resuelto el problema. No, hemos puesto atención en un problema. Ahora vamos a comenzar a bregar con eso. Exacto. Pero necesitamos que gente como usted le meta mano a esa gente que está tratando de resolver. Pero en Dominicana Limpia se cometió un pecado grave. O sea, la referencia a Punta Catalina constituyó un saco de basura tirado sobre el propio proyecto que ellos estaban iniciando. No, y diciendo que tenemos urgencia, que esto frente rápidamente. Entonces usted le va a crear un cambio de capacidad de procesamiento. No, y de tipo de procesamiento tendrá que crear, que no están en el diseño y que tienen un costo y que obligarían a hacer nuevas evaluaciones. Pero se nos acabó el tiempo. Pero como ustedes ven, tenemos buenos asesores para lo que tenemos que hacer en este país. Les habló Leopoldo Espaillat, Lanita. Hasta luego.